Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión mensual de miércoles de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y el tema que tenemos el día de hoy, pues es un tema que le interesa a prácticamente todos los hematólogos de México y de otros países, porque pues es un padecimiento muy frecuente que debe ser bien tratado para lograr resultados favorables y en los últimos años ha habido también algunos cambios en la terapéutica, de tal forma que siempre es un tema interesante de escuchar, más todavía últimamente, y pensamos que este tema, por eso lo incluimos, es un tema que debe ser revisado con frecuencia para pues estar al tanto de los últimos cambios y de las mejores opciones de tratamiento para nuestros pacientes con estos problemas. Así que bienvenidos y tenemos dos extraordinarios ponentes que los va a presentar enseguida la doctora De Michelis. Bienvenidos y estamos por empezar. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a esta sesión de linfoma difuso de células grandes B, que además es pues la primera sesión que vamos a hacer en una colaboración con la Clínica Mayo. Vamos a tener pues de forma rutinaria algunas sesiones con ellos y esta pues es la primera de estas. Como ya dijo el doctor Mellón, pues a nombre de toda la mesa directiva les damos la bienvenida a esta sesión de miércoles. Antes de entrar ya de lleno a nuestra sesión, bueno, creo que ya la mayoría lo saben porque lo hemos estado repitiendo mucho, pero estamos a unos días de iniciar nuestro curso de actualización en hematología. Aquí pueden ver algunos de nuestros ponentes, pero bueno, si revisan la agenda tenemos pues un número muy grande de ponentes con este curso dividido en 3 sábados, y para los que no se hayan aún inscrito, pues pueden ver en nuestra página toda la información. Y como ya había dicho el doctor Mellón, pues tenemos a dos grandes ponentes en esta sesión. La primera de nuestras ponentes es la doctora Ana Ramírez, que ahorita la presentaré un poco más a detalle, aunque creo que todos la conocen. Y la primera charla nos enfocaremos en la primera línea de tratamiento en el linfoma difuso de células grandes B, tratando de responder si hay pues algo más allá del R-CHOP. Y la segunda charla será del doctor Javier Muñoz de la Clínica Mayo, que también lo presentaré un poco más a detalle, y nos hablará un poco más enfocado a estas nuevas estrategias de tratamiento, particularmente en la terapia celular contra el trasplante autólogo. La doctora Ana Ramírez, ella es hematóloga, especialista en linfomas, adscrita actualmente al Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes. Previamente ella estuvo en la clínica de linfomas del Instituto Nacional de Cancerología. Es también maestra en ciencias médicas, autora pues de diversas publicaciones en revistas internacionales, miembro de varios grupos colaborativos con enfoque en linfomas, y bueno, creo que todos la conocen por su pues especial interés en linfomas. Y nuestro segundo ponente es el doctor Javier Muñoz, que es actualmente director del programa de linfomas del Departamento de Hematología de la Clínica Mayo en Arizona. Es también maestro en ciencias con especialización en investigación terapéutica por el MD Anderson, autor pues, de múltiples publicaciones en revistas internacionales con ejemplos que pueden ver ahí. Y además es el investigador principal en muchos ensayos clínicos de inmunoterapia y terapia celular para linfomas. Así que será pues muy interesante la experiencia que nos pueda compartir al respecto. Algunos anuncios antes pues de dejarles ya la palabra a nuestros ponentes. No se olviden de descargar su constancia antes de que termine la sesión. Queremos también agradecerles al equipo de Roche por el apoyo irrestricto que tuvimos para esta sesión. Agradecerle especialmente también a la Clínica Mayo por pues, su interés y su apertura para estas sesiones colaborativas que estarán viendo más en los siguientes meses. Y finalmente recordarles que pues pueden ir haciendo las preguntas que quieran a los ponentes pues en la parte de la plataforma donde las pueden ir subiendo, y al final tendremos un muy buen espacio de preguntas y respuestas para pues escuchar las respuestas de nuestros dos ponentes a todas las dudas que tengan.
Entonces, pues ya les doy la bienvenida a todos y ya dejo a nuestros ponentes para comenzar con las charlas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de la Hematología por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes precisamente para hablar del linfoma difuso de las grandes B, que efectivamente en los últimos años han surgido diferentes estudios que realmente nos han permitido replantearnos el estándar de tratamiento actual. Sin embargo, las decisiones se han hecho difíciles, todos los pacientes van a estas nuevas estrategias, quiénes sí, quiénes no, y qué nos falta para poder echarlas a andar, y cuál es también el panorama de nuestro país y cómo estamos para poder llevar a cabo estas estrategias, ¿no? Entonces, me voy a permitir hablarles de algunos estudios que se han realizado en torno a mejorar el R-CHOP. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y la agenda es relativamente sencilla, no obstante hablaré de algunos de los estudios que ya conocen y algunos nuevos que están fase 1, fase 2 y algunos otros bastante promisorios. El linfoma difuso de células grandes B es bastante frecuente, es el linfoma difuso, el linfoma no Hodgkin más frecuente a nivel mundial, pero como comentaba el doctor Mellón, es un tema de interés específicamente para nosotros, dado que en los países latinoamericanos la incidencia es mucho más alta a la publicada en otros cortes internacionales. Y, por ejemplo, en México hay diferentes estudios que reportan entre un 60 y un 50% del linfoma difuso células grandes B como parte de todos los linfomas no Hodgkin, a diferencia de otras publicaciones donde solo es el 31%. Ahora bien, por décadas, el R-CHOP ha sido el estándar de tratamiento, ¿no? El CHOP conocido desde hace más de 3 décadas, a finales de los 90, principios de los 2000, la adición de rituximab aumentó la supervivencia y entonces fue por eso que R-CHOP se convirtió en el estándar de tratamiento. Sin embargo, hay un grupo de pacientes, poco más de la mitad de hecho, que no se cura con R-CHOP a largo plazo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay un buen porcentaje de pacientes que a largo plazo pueden lograr la curación, seguimos teniendo una necesidad no cubierta en este grupo de pacientes donde la curación se ve bastante lejana, ¿no? Y entonces, ¿en qué reside que estos pacientes no tengan respuesta? Ahora bien, también sabemos que aquellos pacientes que no tienen respuesta, sobre todo aquellos que son refractarios inicialmente a la primera línea, traducen un grupo específicamente más agresivo del linfoma, con un comportamiento más agresivo, que es bastante difícil de tratar, como lo publicado en el estudio Scholar 1, que evaluó específicamente este grupo de pacientes donde la supervivencia era muy pobre y la quimiorefractariedad era bastante elevada. Entonces, ¿en qué reside la diferencia del comportamiento de un linfoma difuso de células grandes en un paciente y en otro? Bueno, lo cierto es que también en las últimas 2 décadas hemos aprendido a diferenciar ciertos subtipos del linfoma difuso de células grandes B y hemos caído en cuenta que el linfoma difuso es un grupo de enfermedades, que estamos hablando de un espectro de subtipos del linfoma bastante heterogéneo que explica estos diferentes comportamientos. Lo publicado inicialmente hace 20 años, en el 2002 exactamente, hace poco más de 20 años, es que, bueno, había un grupo que se diferenciaba por tener un origen centrogerminal y otro por tener un origen postcentrogerminal, y que estos a su vez expresaban diferentes vías de señalización, unas más hacia una tendencia epigenética, otras más con activación de la vía NF-κB por diferentes vías, que eran lo que diferenciaban estos grupos y que a su vez se veía reflejado en supervivencia. Posteriormente, los estudios fueron avanzando y conocimos el impacto que tenían los rearreglos de MYC en el linfoma difuso de células grandes, ¿no? Y que cuando este iba acompañado, por ejemplo, de alteraciones en BCL2 y BCL6, lo que conocemos como doble o triple hit, tenía un peor pronóstico. Vean cómo generalmente estos pacientes con rearreglo de MYC tienen un mal pronóstico, con una caída importante, sobre todo en los 2 primeros años, lo que traduce básicamente
básicamente esa refractariedad inicial al tratamiento, y cuando esto va acompañado de alteraciones en BCL2, todavía es mucho más importante la diferencia. Y entonces se empezaron a formar subgrupos dentro de los subgrupos. Entonces tenemos que hay pacientes de células B activadas, pacientes centrogerminales, y a su vez empezaron a surgir conceptos como doble hit y también como la doble expresión, que era básicamente la traducción de la proteína CMYC y BCL2 a nivel del tejido y la cuantificación que hacía el patólogo para definir si estaba o no expresado y en qué tanta cantidad, ¿no? Pero esto se volvió todavía más complejo cuando llegaron todos estos estudios que hacían perfiles genéticos muy amplios, que veían la expresión, y que con diferentes técnicas nos fueron mostrando que había a su vez linfomas que tenían vías de señalización activadas de manera muy específica, y que al menos un porcentaje de los linfomas, cabe señalar que no son todos, se pueden clasificar a su vez en grupos moleculares específicos que llaman clúster, que tienen vías de señalización muy marcadas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque estas alteraciones probablemente, lo que está pasando ahorita es que va a permitir adaptar el uso de las diferentes estrategias específicamente a ciertas alteraciones, ¿no? Y entonces, este cuadro personalmente me gusta mucho porque nos permite ver que aquellos pacientes con un linfoma centrogerminal básicamente pueden tener alteraciones en lo que llamaban el clúster 3 y el clúster 4, que pudieran ser de un pronóstico favorable, aunque aquellos que tenían alteración en ZH2 cuando se acompañaba de MYC tenían un peor pronóstico, y aquellos pacientes que tenían una neoplasia no centrogerminal o de células B activadas, sobre todo con alteraciones en P53, que es el clúster 2, o alteraciones en MYD88, que es el clúster 5, tienen un peor pronóstico. Pero esto también nos da como una guía del tratamiento que específicamente pudieran tener estos pacientes. Y entonces abre una puerta y a su vez explica por qué en el transcurso de la última década varios de los ensayos 3 que han sido más grandes y más conocidos han fallado para demostrar su superioridad sobre R-CHOP. Y entonces, con todo esto podemos imaginar que el linfoma difuso es finalmente heterogéneo, que es un grupo de enfermedades y que a su vez requiere probablemente estrategias diferentes a nivel del tratamiento, ¿no? A la hora del tratamiento. Ahora, ¿qué estrategias hay? ¿Qué ha surgido más allá del R-CHOP, que ya todos conocemos y que todos utilizamos diariamente? ¿Cuáles son las diferentes estrategias que han surgido? Bueno, las abordé, probablemente no abordé la parte del mantenimiento, que también hay algunos estudios relacionados, pero abordé las más significativas con el objetivo de resumir cada una de ellas, ¿no? Entonces, hablemos de la intensificación. Más quimioterapia, dosis más densas, más intensidad de dosis. Y entonces en esto estaba basado el estudio del grupo alemán, donde comparaban CHOP14 sobre R-CHOP21, y como vemos, pues básicamente no hubo una diferencia estadística, las curvas son prácticamente iguales desde el punto de vista de supervivencia libre de evento y de supervivencia global, y sí hubo un aumento de la toxicidad en aquellos pacientes que tenían R-CHOP14, ¿no? Este otro estudio del grupo LISA, del grupo francés, que es este esquema ACB-BP, fue de los pocos estudios que ha demostrado una diferencia sobre R-CHOP desde el punto de vista de supervivencia y supervivencia libre de progresión. Vean cómo la supervivencia global era de 92 versus 84%, lo cual es estadísticamente significativo. Sin embargo, este esquema es altamente más tóxico. El 38% en el grupo de intensificación tuvo fiebre y neutropenia versus 9% en el grupo de R-CHOP. Y una de las críticas que se hace estudio fue que, a este estudio, perdón, es que el grupo de pacientes era pacientes jóvenes y pacientes con un IP bajo, ¿no? Entonces, realmente no existe una evidencia de que en pacientes de más alto riesgo pueda tener un franco beneficio. Es un estudio positivo, sin embargo, es realmente muy poco extendido su utilización.
Después vino el gran fracaso que se dio EPOCH, dado que las dosis ajustadas de EPOCH habían sido una de las grandes promesas en los estudios iniciales, en los estudios fase 2, pero cuando se llevó a cabo por el grupo CALGB, el estudio fase 3, encontramos que pues realmente no hubo una diferencia estadística ni en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global, y evidentemente R-CHOP sí aumentó la toxicidad con más fiebre neutropenia, más toxicidad hematológica como neutropenia y trombocitopenia. Y lamentablemente, los pacientes, este es un subanálisis, vemos como por ejemplo los pacientes dobles expresores o doble hit. Aquí mostramos los dobles expresores, eran realmente muy pocos como para establecer las diferencias que había entre ambos grupos. Y esto, bueno, deja todavía en el aire estos estudios que muestran que en pacientes con doble expresión o con doble hit, EPOCH es el tratamiento ideal. Sabemos claramente que R-CHOP es subóptimo en estos pacientes, pero la respuesta con respecto a cuál puede ser la mejor estrategia no la tenemos aún. Y bueno, en mi práctica yo sigo utilizando R-EPOCH, pero han surgido nuevas estrategias que parecen ser también bastante atractivas acompañando a R-CHOP. Ahora, ¿qué ha pasado con las moléculas pequeñas? Y por moléculas pequeñas me refiero a ibrutinib, lenalidomida, actualmente venetoclax, que también se han incorporado como estrategias, ¿no? Este es el estudio donde se añadió bortezomib al R-CHOP para valorar la supervivencia libre de progresión. Vemos que básicamente fue un estudio fallido, no hubo diferencias en la supervivencia ni en la supervivencia global. Sin embargo, este año en NASH mostraron un subanálisis interesante en el grupo de pacientes con células B activadas cuando esto se hizo por perfiles de expresión génica, donde había una superioridad en aquellos pacientes que fueron tratados con la combinación de bortezomib y R-CHOP, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión, y en aquellos pacientes catalogados como de alto riesgo con rearreglos de MYC y doble hit también tuvieron una superioridad en la combinación de bortezomib con R-CHOP, ¿no? Como vemos en la gráfica, ¿no? Entonces, parece ser que esta pudiera ser una opción. Ahora, como lo vamos a ver de manera repetida en los diferentes estudios, estos estudios desde el punto de vista del diseño estadístico fueron creados o diseñados en todo el conjunto, no como con un análisis de subgrupos, y entonces estos datos tienen que ser tomados en reserva al momento de analizarse y de ponerlos en práctica. Posteriormente viene la lenalidomida, que es un medicamento que solo en diferentes linfomas pues tiene una actividad realmente modesta, pero que en combinación potencia muchísimo de la actividad antineoplásica de los medicamentos que acompaña. Y entonces la lenalidomida se ha vuelto un medicamento bastante atractivo para acompañar con diferentes regímenes terapéuticos. Ahora en NASH mostraron muchísimos de los estudios que se mostraron en linfoma folicular, tenían lenalidomida más como estrategia terapéutica. Bueno, lo mismo se planteó al momento de valorar linfoma difuso células grandes B en conjunto con R-CHOP, R²CHOP. Vemos que básicamente fue un estudio nuevamente negativo. Existe otro estudio que sí dio una diferencia, sin embargo, este es el estudio más robusto desde el punto de vista de datos estadísticos, que no mostró una diferencia. Dentro de la lenalidomida también está la estrategia publicada por el grupo francés del mantenimiento, publicado por la doctora Tiblemont, donde el mantenimiento con lenalidomida puede aumentar la supervivencia libre de progresión, no así la supervivencia. Y después viene ibrutinib. Ibrutinib se probó en un estadio fase 3, que es el estudio Phoenix, en combinación con R-CHOP. Y cuando vemos nuevamente el grueso de los pacientes, pues vemos que no hay diferencia entre los grupos desde el punto de vista de supervivencia libre de evento. Fue un estudio nuevamente fallido, pero en el subanálisis de los grupos es interesante que cuando los pacientes fueron divididos por grupo etario, aquellos que tenían menos de 60 años tienen claramente
un beneficio en comparación a aquellos pacientes mayores de 60 años. Algo que se observó también en el grupo de mayor edad fue la toxicidad, sobre todo desde el punto de vista hematológico e infeccioso. Y esto es interesante porque es una de las cosas que analizamos recientemente con el estudio SHINE en linfoma de células del manto, cómo ibrutinib en combinación con quimioterapia en pacientes de mayor edad puede ser bastante más tóxico, ¿no? Pero en pacientes jóvenes, la diferencia tanto en la supervivencia como en la supervivencia global es interesante, ¿no? Y posteriormente se hizo un subanálisis también muy interesante aplicando ya esta tecnología y estos conocimientos, estos principios de los clústeres de los que hablábamos anteriormente, y se observaron que este clúster que tiene sobre todo un aumento en la expresión de la presencia de MID88 más bien, con los pacientes que tuvieron la combinación con ibrutinib, pues básicamente tuvieron respuesta completa y persistían en respuesta completa, a diferencia de aquellos pacientes que tuvieron el placebo. Vean cómo las curvas se separan. Y aquellos pacientes que también tenían Notch 1 en este otro clúster también tuvieron una diferencia. Los grupos son pequeños desde el punto de vista de los números, pero es interesante que probablemente la estrategia, o sea, que parece que ibrutinib funciona en un grupo específico y funciona muy bien, pero en un grupo muy específico de pacientes, ¿no? Y bueno, bajo este razonamiento, entonces, pues existen otros inhibidores de ITK. Acalabrutinib probó también un estudio fase 1, fase 2, que buscaba valorar la tolerancia de la combinación de R-CHOP con acalabrutinib, lo cual se pudo establecer como una combinación relativamente segura, y eso ha dado lugar a al diseño de este estudio fase 3, que pues todavía se encuentra en realización. Desconozco si ya ha terminado el reclutamiento o que lo empezaron hace un tiempo, probablemente ya, y se encuentren en la fase de seguimiento, ¿no? Entonces esperaremos a ver cuáles son los resultados de la combinación de acalabrutinib con R-CHOP. Ahora, en los últimos meses también ha surgido este otro estudio, que es el SMART STAR, que tiene como objetivo dar inicialmente una quimioterapia en combinación con rituximab, lenalidomida y ibrutinib por 3 ciclos y posteriormente completarlo con quimioterapia, ¿no? Ya sea EPOCH o CHOP, la mayoría de los pacientes fueron básicamente a CHOP, a R-CHOP más la combinación de lena-ibru, ¿no? Este estudio fue publicado recientemente en el JCO. Y bueno, el endpoint inicialmente pues es valorar la toxicidad y de manera secundaria la eficacia. Y vean los efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos se presentaron pues básicamente 50% de los pacientes, en grado 3 o grado 4 hasta en un 30% de los pacientes, siendo los efectos hematológicos los más importantes, y hasta un 10% aproximadamente de rash. Esto normalmente no lo vemos en R-CHOP. Y es un evento pues propiamente de esta combinación, ¿no? La fibrilación también, de igual manera, perdón. Y quiero señalar también la fiebre neutropenia, ¿no? La frecuencia de la fiebre neutropenia y de los eventos adversos. Suena promisorio cuando vemos los resultados, como por ejemplo los que vemos aquí, ¿no? O sea, la sola combinación después de los 2 ciclos se asoció a respuestas globales cercanas al 80 y tantos por ciento, el 86%, y posteriormente a la adición de la quimioterapia hasta del 94%, con una supervivencia libre de progresión, al menos en los 2 primeros años de más del 90%. Ahora, la mayoría de los estudios que hemos platicado anteriormente, inicialmente en el fase 2 habían mostrado resultados muy parecidos, y cuando se comparan ya con esta estrategia, con la estrategia de R-CHOP, pues a veces de manera comparativa no fueron del todo eficaces o superiores más bien. Pero creo que el costo desde el punto de vista de la toxicidad de este esquema tiene que considerarse. Ahora, basados en el SMART START, bueno, diseñaron el SMART STOP, que es un estudio que tiene como objetivo combinar lenalidomida, tafasitamab, que sabemos que es un anti-CD19, rituximab y acalabrutinib, y en una primera fase valorar la combinación con 2 ciclos iniciales de quimioterapia en aquellos pacientes, o sea, un tipo de escalamiento, desescalamiento basado con el PET. Y en una segunda fase, pues valorar solo este tipo de combinación sin la necesidad de tratamiento de quimioterapia. Es un estudio que se está llevando a cabo.
Después viene la adición de venetoclax al terreno del linfoma difuso celular grandes B. El estudio inicial que todos conocimos fue el estudio Cavalli, presentado en Lugano ya hace algunos años, que, bueno, tenía como objetivo adicionar venetoclax, ¿no? a estos pacientes, ¿no? Y bueno, dentro del estudio Cavalli, la última publicación tomaba los pacientes que fueron tratados en el estudio Goya. Recuerden que el Goya fue el que comparó obinutuzumab, rituximab, CHOP, y que fue presentado por el doctor Vítolo. Entonces, agarraba a los pacientes con R-CHOP y los comparaba contra los pacientes que habían estado de manera retrospectiva, contra los pacientes que habían entrado al estudio de Cavalli. Y entonces, bueno, vemos que realmente no hubo una diferencia significativa entre ambos grupos y parece haber una tendencia en aquellos pacientes dobles expresores a tener una mayor respuesta con básicamente la combinación con venetoclax, ¿no? La toxicidad relativamente aceptable, aparentemente, comparativamente con lo valorado en R-CHOP con Goya, bastante comparable. Y bueno, algunos pacientes fallecidos secundarios a algunas complicaciones, sobre todo tipo infeccioso. Y en ese tenor se construyeron otro par de ensayos. Este es uno de ellos donde, bueno, en lugar de CHOP, vamos a utilizar R-EPOCH y vamos a combinarlo con venetoclax, ¿no? Este es un estudio del CALGB presentado por el doctor Jeremy Abramson hace un par de años en NASH. Y lo que vemos en este estudio es que los pacientes con la combinación tenían respuestas completas del 50%, comparados con 66%. Fue un estudio interesante, dado que no hubo una diferencia importante en la eficacia, debido a que realmente hubo un buen porcentaje de pacientes que descontinuaron el tratamiento por la toxicidad en R-EPOCH venetoclax o que fallecieron, ¿no? O sea, vean, los pacientes fallecidos a toxicidad 3.3 versus 17.1, y entonces cuando uno ve las curvas, de hecho la curva de R-EPOCH venda es más baja en comparación que el R-EPOCH debido a la toxicidad, ¿no? Entonces este tratamiento resultó ser bastante más tóxico. Parece ser que Veneto se lleva un poco mejor con R-CHOP desde el punto de vista de la toxicidad que con estas dosis infusionales, ¿no? Entonces, la toxicidad no justifica el beneficio que pudiera tener este tratamiento. Y bueno, y luego viene la otra estrategia de los anticuerpos monoclonales. Digo, rituximab, un anticuerpo anti-CD20 de primera generación, y después surgió obinutuzumab, y lo mismo que se hizo en el linfoma folicular, bueno, fue valorar el beneficio de obinutuzumab en la primera línea en este estudio llamado Goya, que básicamente comparaba R-CHOP versus O-CHOP. Y aquí no encontramos una diferencia en la supervivencia libre de progresión. Básicamente fue un estudio negativo. Y años más tarde surgió polatuzumab, que es un anti-CD79 conjugado. Y entonces, en los estudios iniciales habíamos visto respuesta en aquellos pacientes refractarios o recaída. Se hizo un estudio fase 1 para valorar la tolerancia en la combinación con R-CHOP, y finalmente vino este estudio, que es el estudio Polaris, que fue un estudio doble ciego que comparó polatuzumab RSHP, omitiendo la vincristina debido al riesgo de mayor neuropatía periférica, versus R-CHOP, ¿no? Básicamente con placebo. Y entonces, estos pacientes además iban a completar los 8 ciclos, tenían 2 ciclos más de rituximab para completar 8 ciclos. El endpoint fue supervivencia libre de progresión. Las características eran bastante parecidas. Había hasta un 60% de los pacientes en ambos grupos que tenían un IP intermedio alto o alto, y esto es relevante, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran las características desde el punto de vista histológico? Pues también teníamos más o menos números parecidos desde el punto de vista de la doble expresión, entre 30 a 40% de los pacientes, y bueno, se documentaron 8% de pacientes doble hit en el grupo de Pola y 5.7 en el grupo de R-CHOP. Ahora,
El endpoint era supervivencia libre de progresión y este estudio demostró una diferencia en la supervivencia libre de progresión, un 76.7 versus un 70%, lo cual fue estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, este es el estudio, después de 20 años, es el primer estudio positivo que en comparación con R-CHOP para demostrar el endpoint que fue supervivencia libre de progresión. Cabe señalar que este estudio no fue diseñado para la valoración de subgrupos, pero bueno, dentro de los subanálisis que se han hecho exploratorios, parece ser que los pacientes con un IP alto, como vemos aquí, se benefician más de la combinación con polatuzumab, lo mismo que aquellos pacientes que son de células B activadas, ¿no? Entonces, nuevamente, hay un grupo específico de pacientes donde la diferencia es todavía más importante y que parece que se benefician mucho más de esta combinación, ¿no? Ahora, lo cierto es que al menos de manera temprana no tenemos una diferencia en la supervivencia global en esta combinación, y desde el punto de vista de los eventos adversos, pues realmente son bastante similares en uno y otro grupo. No hubo un aumento de la neuropatía como se podría haber esperado en el grupo de polatuzumab, y bueno, la toxicidad termina siendo aceptable en comparación con el estándar. Ahora viene también la otra opción. Tafasitamab es otro anticuerpo monoclonal, un anti-CD19 que inicialmente se combinó con lenalidomida. Como les decía, la lenalidomida parece ser el mejor acompañante en muchísimos de las combinaciones. Y bueno, el linfoma difuso celular grandes B en recaído refractario, en el estudio inicial publicado hace un par de años, la combinación fue bastante benéfica, y fue por eso que esto migró a un primer estudio fase 1B, que es el estudio First Mind, donde tenía como objetivo pues determinar si la combinación con R-CHOP iba a ser con tafasitamab o con lenatafasitamab, para valorar el siguiente diseño del estudio, que era el estudio fase 3, ¿no? Y entonces es un estudio pequeño que enroló a pocos pacientes en cada brazo, y que, bueno, mostró que desde el punto de vista de toxicidad, la toxicidad era muy parecida entre la combinación con tafalena, y desde el punto de vista de la respuesta, parecía que había una mejor eficacia cuando se combinaba tafalena-CHOP, R-CHOP versus solo tafa-R-CHOP, ¿no? Y esto permitió que el diseño en este otro estudio, que es FrontMind, se haga con dos brazos experimentales. Bueno, el brazo estándar, que es el brazo de R-CHOP, y el otro brazo experimental, que es tafasitamab, lenalidomida, R-CHOP. Este estudio todavía está reclutando pacientes, entonces, bueno, tardaremos un poco en ver resultados, pero bueno, a la postre parece bastante interesante y ambicioso, ¿no? Ahora, algo súper interesante y que viene en franco movimiento es la aplicación de los anticuerpos biespecíficos. Los anticuerpos biespecíficos han tenido muy buenos resultados en linfomas previamente muy tratados, y bueno, estos medicamentos que inicialmente son aprobados en estas etapas de la enfermedad rápidamente migran hacia la primera línea. Y cada vez están creciendo más las opciones de anticuerpos que tenemos. Glofitamab, mosunetuzumab, epcoritamab, que ha presentado resultados muy interesantes tanto en linfoma difuso como folicular, y ondronextamab, que es un anticuerpo monoclonal un poco más presentado por grupos asiáticos, pero que también tiene resultados muy interesantes, ¿no? La diferencia, como lo pueden ver en este esquema de glofitamab, es que tiene dos sitios de unión al CD20 en comparación con los otros que tienen un sitio de unión para el CD20. Pero bueno, dentro de los mismos anticuerpos bioespecíficos hay categorías muy interesantes desde el punto de vista de la diferencia en la fracción constante o en la estimulación también de la otra parte, que es el CD3. Este año en NASH, bueno, el año pasado en NASH presentaron algunos resultados de la combinación de R-CHOP con estos biespecíficos en estos estudios iniciales, que son estudios fase 1 y que posteriormente dan pie para los estudios fase 3, ¿no? Este es uno de ellos, que es epcoritamab,
en combinación con R-CHOP. Epcoritamab tiene la diferencia de Glofi y de Mosune, que es subcutáneo, de aplicación subcutánea. No por eso no está asociado a síndrome de respuesta por liberación de citocinas, pero la practicidad de la aplicación también puede ser un punto a favor con este esquema, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es epcoritamab en combinación con R-CHOP. En esta primera presentación fueron reclutados 33 pacientes, de los cuales observamos que la mediana del seguimiento es todavía muy corta, 6.9 meses en realidad, y todavía pocos tratamientos que habían completado el tratamiento. Aquí están las respuestas completas. Fueron pues básicamente en la mayoría de los pacientes con respuestas completas de 24 en 77% de los casos y 23% respuestas parciales, ¿no? Ahora, con respecto a la toxicidad, bueno, pues la toxicidad hematológica, como lo podemos esperar con el R-CHOP, pero desde el punto de vista de los efectos asociados a la liberación de citocinas, sí se presentaron diversos casos, hasta 15% de los pacientes requirieron tocilizumab, un inhibidor de interleucina 6, y la mayoría de los pacientes tuvo resolución. No hubo necesidad de quitar o de suspender la aplicación de epcoritamab en ninguno de estos pacientes, ¿no? El otro reporte que presentaron fue glofitamab en combinación con R-CHOP, también en un estudio inicial, valorando básicamente la seguridad. Como vemos aquí, vemos nuevamente lo esperado desde el punto de vista de la toxicidad hematológica, y también hubo que creo que aquí no lo puse, también hubo, se reportaron también síndrome de liberación de citocinas como un efecto adverso, ¿no? Desde el punto de vista de respuestas, las respuestas completas alrededor de 72% y respuestas globales que alcanzaban el 80 y tantos %, ¿no? Entonces, también son bastante interesantes estos resultados. Mosune también se reportó este año en NASH un trabajo de Mosune, pero iba como monoterapia específicamente en pacientes de mayor edad, en pacientes ancianos, que tenía resultados interesantes con una toxicidad moderada. Y bueno, habrá que ver, se están buscando diversas estrategias en combinación, que no necesariamente es quimioterapia convencional, para este grupo específico de pacientes, ¿no? Finalmente, después de toda esta información, podríamos resumir la información en un par de diapositivas. Estudios fase 3, existen varios. Realmente el único estudio en los últimos años fase 3 aleatorizado que ha sido positivo es Polarix, que valoró R-CHOP versus Pola RSHP, dado que el resto de los estudios en combinación con Lena, Ibru, etcétera, Borte, han sido pues prácticamente negativos para lograr su objetivo inicial, ¿no? Entonces, es sin embargo polatuzumab el nuevo estándar de tratamiento. No lo sé, creo que desde mi punto de vista personal sí hay un grupo definitivamente que se beneficia de agregar polatuzumab. Tanto las guías de la NCCN y las guías NICE en Inglaterra han añadido ya polatuzumab como primera línea. Específicamente las guías británicas han puesto la leyenda en pacientes con IPI de alto riesgo. Entonces creo que definitivamente hay un grupo, sobre todo aquellos grupos con IPI alto y con un centro germinal, pero creo que probablemente R-CHOP en combinación con otras estrategias pudiera ser también benéfico en el contexto de linfoma no centrogerminal, sin precisamente la necesidad de polatuzumab, pero bueno, habrá que extender los estudios al respecto. Creo que la necesidad de poder clasificar a los linfomas dentro de estos subgrupos, teniendo estas nuevas opciones de tratamiento, cada vez es más importante, pero también es más limitado en contextos como el nuestro, ¿no? Donde ni siquiera tenemos una buena patología básica para hacer la clasificación, ¿no? Esta es una propuesta de combinaciones de quimioterapia tomando en cuenta el estándar Pola RSHP,
en combinación con diferentes medicamentos y con los clúster que pudiera verse, ¿no? Entonces, creo que queda claro que el linfoma difuso de células grandes B es una patología bastante heterogénea, que si bien actualmente contamos cada vez con más información de subgrupos moleculares, el reto básicamente es traducirlo a una tecnología fácil, a una tecnología económica y práctica que nos permita tener acceso en la mayoría de los países y de nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Y eso en países latinoamericanos como los nuestros, pues se hace un poquito más complicado, ¿no? Entonces creo que ese va a ser el gran reto en general, pero el gran reto para países como los nuestros, ¿no? Creo que las combinaciones de R-CHOP con moléculas pequeñas como Ibru, Beneto, Lena, Aborte, sí pudieran ser una opción en poblaciones seleccionadas y con estudios que demuestren que específicamente en la activación de ciertas vías o en linfomas que tienen ciertas características pueden ser beneficiosas, ya que los estudios que actualmente existen no fueron diseñados para hacer estos análisis de subgrupos y esta información se tiene que tomar con reserva, pero bueno, hay algunos datos que tienden a ser bastante promisorios. Y que la toxicidad también hay que estar pues bastante atento a la toxicidad que podría implicar estas combinaciones, sobre todo en ciertos grupos como pacientes adultos mayores, ¿no? La combinación de polatuzumab definitivamente es un tratamiento eficaz con un beneficio más específico en pacientes que tienen un linfoma no centroterminal y un IPI elevado, y que las futuras combinaciones de R-CHOP más menos polatuzumab con anticuerpos bioespecíficos y otras moléculas es bastante interesante, y yo creo que también van a ser son muy prometedoras desde el punto de vista de eficacia, y que habrá que esperar pues a que tengamos estudios fase 3 aleatorizados para valorar el beneficio, ¿no? Tangente de estas estrategias, ¿no? Agradezco muchísimo la invitación y el tiempo que han prestado a esta charla. Y bueno, los dejo para que continuemos con la siguiente presentación. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Gracias a los organizadores por invitarme. Gracias a todos ustedes por atender esta conferencia. Es un orgullo para mí discutir sobre CAR T-cells con mis colegas. Yo soy peruano, me encanta México, somos hermanos. Aprecio mucho esta oportunidad y les agradezco nuevamente. Estas son mis disclosures. Básicamente les vamos a conversar sobre CAR T-cells versus trasplante de médula ósea autólogo en la segunda línea para pacientes con el linfoma de células difusas y grandes. Esta es la agenda. Bueno, entonces tienen el trasplante autólogo en el lado izquierdo. Como pueden ver, les estoy mostrando un artículo. Ambos artículos son del New England Journal of Medicine, ¿no? Uno es del 1995 y el otro es del 2018 y otro le voy a mostrar del 2022. Entonces, en la izquierda pueden ver el estudio PARMA y trasplante mejor que simplemente dar quimioterapia sin trasplante. Estamos agradecidos. El trasplante nos ha ayudado mucho, ha ayudado a muchos pacientes, pero casi 3 décadas después tenemos que hacer algo mejor, ¿no? Entonces, en el lado derecho pueden ver esos gráficos bonitos, esas fotos con tantos colores y mecanismos de acción, incluso con el título, ¿no? Si ven los títulos, Turbocharging the T-cells to Fight Cancer, hay bastante excitement, ¿no? En el título, en los gráficos y en la ciencia, ¿no? Obviamente esto es superficial, ahora les voy a mostrarles los números, ojalá que los pueda convencer con números que CAR T-cells parece ser mejor que el trasplante. Bueno, me encantó la presentación de la doctora Ramírez, muy buena, y les mostró que los pacientes con linfoma del double hit, ¿no? Esos que tienen abnormal, el FISH es anormal y tiene BCL2, BCL6, MYC, 2 o 3 de esas abnormalidades produce una enfermedad muy agresiva. Entonces,
comencemos mirando qué les pasa a los pacientes que tienen el double hit con el oro trasplante en la izquierda. Les va muy mal a esos pacientes. Pueden ver el PFS del double hit comparado a los pacientes que no tienen double hit, 28% versus 57% a 4 años. La sobrevida 4 años después, 25% versus 61%. Entonces, ¿qué dijeron los autores? Particularmente en los pacientes que tienen el double hit linfoma, yo creo que de repente trasplante autólogo no es la mejor maniobra. En el lado derecho pueden ver CAR T-cells y parece que CAR T-cells, pacientes con o sin double hit linfoma, pueden responder a estas terapias celulares novedosas y pueden ver en los gráficos también. Tenemos mucha suerte acá en Estados Unidos que hay 3 CAR T-cells en tercera línea, Axi-cel, Tisa-cel y Liso-cel, fueron aprobados por el SUMA-1, Juliet y Transform. Y en el lado derecho pueden ver los estudios que exploraron CAR T-cells en segunda línea. Solamente tenemos 2 CAR T-cells en segunda línea. ¿Por qué? El estudio SUMA-7 y el estudio Transform fueron positivos. El estudio Belinda explorando Tisa-cel en segunda línea fue negativo. Entonces, nuevamente tenemos 3 estudios en tercera línea y 2 CAR T-cells en segunda línea aprobados en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Yo creo que es una diferencia de cómo los ensayos han sido diseñados, ¿no? Recuerden, la conclusión acá no es que un CAR T-cell es mejor que el otro, necesariamente. No fueron estudios randomizados de un CAR T-cell contra otro CAR T-cell. Fueron estudios de un CAR T-cell contra el autólogo stem cell transplant. Pero si ven a los detalles de los estudios, el bridging therapy, por ejemplo, fue diferente en los tres estudios. La dosis de la quimioterapia, lymphodepleting chemotherapy, fue diferente en los 3 estudios. Y hay otras diferencias también. Entonces es muy difícil tener conclusiones muy claras al respecto. Pero vamos a hablar un poquito más de esos 2 estudios, SUMA-7 y Transform. Ahora, ¿por qué incluso comenzar con esta idea? Uno comienza con los enfermos, los pacientes que tienen estos linfomas que han recibido 3, 4, 5, 6 terapias antes, ¿no? Uno prueba la teoría en esos pacientes que están tan enfermos y si funciona, tú lo mueves, lo estudias en la segunda línea, si funciona, lo estudias incluso en la primera línea. Por ejemplo, en esos pacientes que habían recibido muchas terapias en los estudios iniciales, ustedes pueden ver que si uno compara pacientes que han recibido más de 4 terapias, 4 más líneas de terapia previa, comparado a pacientes que han recibido 2 a 3 líneas de terapia previa, los pacientes que han recibido más quimioterapia les va a ir peor, ¿no? Make sense, tiene sentido, pero tienen documentación que eso es algo que está documentado. Ahora, ¿qué pasa? Si uno estudia, si uno colecciona esas células T antes de exponerlas a mucha quimioterapia, parece que hay un subtipo de células T que es más naïve, más inocente, tiene un particular phenotype, un fenotipo particular, CCR7 y CD45RA positivo. Y estos parece que tienen más T-cell fitness, les va mejor y de repente coleccionar ese tipo de células que no han sido dañadas por tanto quimioterapia, finalmente puede ayudarte a dar resultados positivos a tus pacientes. Entonces comencemos con el ensayo SUMA-7. Este es para el CAR T-cell llamado Axi-cel. Más de 300 pacientes, 180 recibieron Axi-cel, 179 recibieron quimioterapia, 2 o 3 ciclos, el tercer ciclo fue opcional, pero después, si es que están en respuesta, recibían su trasplante de médula ósea autólogo. Y pueden ver los números. El objetivo principal de este estudio y de los 3 estudios que vieron CAR T-cells en segunda línea fue EFS, Event Free Survival. Y based on EFS, el objetivo primordial, aquí pueden ver los números, 8.3 meses para CAR T-cells, 2 meses para el trasplante. ¿Qué pasa a los 2 años?
40.5% comparado a 16.3%, mejor nuevamente con el CAR T-cell comparado al trasplante. Acá tienen la sobrevida. La sobrevida pueden estar viendo aplanamiento de la línea con los CAR T-cells. Not reached. No lo hemos podido ver la sobrevida mediana para los pacientes que recibieron CAR T-cells. 25.7 meses si recibes trasplante. Quiere decir que es mejor para CAR T-cells que trasplante. Ahora, las conclusiones. Axi-cel fue superior al standard of care más de 4 veces, el event-free survival 2.5 veces mejor, event-free survival 2 años después, 33% mejor tasa global de respuesta y 2 veces doble la tasa de respuesta completa. La conclusión, Axi-cel debería ser el nuevo standard of care para los pacientes que tienen el linfoma de células grandes y difusas en segunda línea. Bueno, les voy a dar un update de este estudio SUMA-7 que recién ha sido presentado en ASH del 2022 en diciembre. ¿Qué pasa con estos pacientes con las terapias después que fueron parte del estudio? Después que un grupo recibió CAR T-cells, el otro grupo recibió trasplante. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, primero, si el trasplante funciona peor, obviamente van a haber más pacientes que necesitan terapia en tercera línea, ¿no? Tiene sentido. Ambos grupos fueron alrededor de 180. De 180 pacientes que recibieron CAR T-cells, 84 pacientes necesitaron terapia después, 47%. Más pacientes, 71% o 127 de los 179 pacientes necesitaron recibir tratamientos después de ser parte del estudio. En los pacientes que recibieron CAR T-cells, el tiempo para necesitar terapia en tercera línea fue más prolongado que en los pacientes que recibió Standard of Care. Y en ambos grupos, 3 o 4% no pudieron recibir tratamiento en tercera línea. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo han visto en sus clínicas. Algunos pacientes la enfermedad es muy agresiva, los pacientes simplemente van a hospice y no reciben terapias adicionales. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, si tú recibes CAR T-cells en segunda línea, tienes un PFS de 14.7 meses, comparado con, si tú recibes terapias celulares en tercera línea, 6.3 meses. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Algunos colegas pueden decir, ¿por qué no comenzamos con el trasplante, que es más barato? Comencemos con el trasplante en segunda línea y si no funciona el trasplante, te damos terapia celular en tercera línea. No es lo mismo. Los pacientes les va mejor si usas los CAR T-cells lo más pronto que puedas. Survival, lo mismo, not reached en segunda línea CAR T-cells comparado a 16 meses en tercera línea. Y también pueden ver los números para tasa de respuesta global y tasa de respuesta completa mejor si das CAR T-cells en segunda línea que si das CAR T-cells en tercera línea. Las conclusiones, lo que acaban de ver, ¿no? Terapia celular es mejor si la das antes. Ahora, ese es el estudio SUMA-7. Vamos a ver Transform. Transform es el mismo diseño, pero es Liso-cel contra trasplante. Objetivo principal, nuevamente, EFS, Event Free Survival. ¿Cuáles son los números? Los pueden ver ahí. 10.1 meses comparado a 2 meses. ¿Quién gana? CAR T-cells. Ahora, nuevamente, en este estudio sí hubo crossover. Como parte del estudio hubo crossover. ¿Qué pasa con los pacientes que comenzaron con trasplante y después se fueron al brazo que recibió CAR T-cells? Su EFS es 3.4 meses. ¿Qué significa? El mejor EFS es para pacientes que reciben CAR T-cells en segunda línea, 10 meses. El peor PFS es para pacientes que recibieron trasplante en segunda línea. Un poquito mejor, pero no mucho mejor, un poquito mejor. Si tú recibiste trasplante en segunda línea y después recibiste CAR T-cell en tercera línea,
3.4 meses. Un poquito mejor, pero lejos de los 10 meses del IFS si es que comienzas con CAR T-cells. Y estas es las conclusiones. Uno de mis colegas de Clínica Mayo, el doctor Johnston, fue uno de los autores. Los autores dicen, solamente una minoría de los pacientes que le das quimioterapia con trasplante de médula ósea van a tener un beneficio largo de esas terapias, y ha sido el standard of care por décadas. ¿Cuáles son las implicaciones del estudio? Este estudio dice que debemos cambiar nuestra práctica en la clínica en este tipo de pacientes. Si ustedes ven estos gráficos tratando de ver si es que hay alguna variable, yo sé que la doctora Ramírez les habló sobre double hit, triple hit, double expressor, germinal center, activated B-cell, y cómo estoy totalmente de acuerdo, muy buena presentación, cómo de repente en el futuro vamos a poder tratar estos pacientes diferentemente de acuerdo a su molecular makeup, ¿no? Pero en estos momentos todavía no estamos allí. Sabemos históricamente, por ejemplo, double hit, triple hit, peor que un garden variety linfoma. Sabemos que el ABC activated B-cell linfoma le va a ir peor que al germinal center B-cell linfoma históricamente. Ahora, parece que en CAR T-cells esas cosas se vuelven más nebulosas, ¿no? Pero en la comparación de CAR T-cells versus standard of care, acá en la izquierda tienen el Axi-cell, todo está a la izquierda. No hubo ninguna variable que yo les pueda decir que el trasplante es mejor en este particular subtype. Y en la derecha pueden ver el Isocell. Todas las variables, todos esos puntos en el gráfico están a la izquierda. Todo favorece a los CAR T-cells, nada favoreció al standard of care. Ahora, están aprobados aquí en Estados Unidos. El Axi-cell en segunda línea, abril de 2022, y en la derecha el Isocell, aprobado en junio del 2022. Después de que fueron aprobados, están en las guías nacionales aquí en Estados Unidos como categoría 1. Ahora, no en todos los pacientes, en los pacientes que la enfermedad regresa dentro de 12 meses. ¿Por qué? Porque así fueron los estudios diseñados. Ahora, no estoy diciendo que el trasplante no funciona en ningún setting, de ninguna manera. Sí funciona, por ejemplo, en pacientes que tienen respuesta a quimioterapia. Quiere decir, ese número 12 meses no viene de Dios, ¿no? Es un número arbitrario. Pero lo que están tratando de decir es que si si la enfermedad respondió a quimioterapia por 5 años, te estoy dando un número cualquiera, ¿no? Digamos 2 años, y después la enfermedad regresa, es posible que quimioterapia nuevamente pueda ayudar a esos pacientes. Los ensayos no fueron diseñados de esa manera, y por eso, si es que la enfermedad regresa después de 12 meses, como pueden ver en ese gráfico, dar quimioterapia con el trasplante de médula ósea autólogo todavía es categoría número 1. Entonces, no estoy diciendo que el rol del trasplante ha desaparecido, no. Hay un rol para el trasplante de médula ósea, hay un rol para los CAR T-cells. ¿Qué más? En segunda línea, para los pacientes que tú piensas que no son candidatos para el trasplante, porque esos pacientes no los hubieras podido poner en el estudio, ¿no? Tenía que ser alguien que tú digas, sí, yo creo que este paciente puede estar randomizado CAR T-cells versus trasplante. ¿Qué pasa? Generalmente yo no trasplanto a pacientes que son más ancianos de 70 años. Algunas veces sí, ¿no? Depende. Vamos a la edad biológica en lugar de la edad cronológica. Pero en líneas generales, no trato de hacer trasplantes cuando los pacientes son muy ancianos. CAR T-cells, el paciente más anciano que le he dado CAR T-cells ha sido 83 años de edad y sobrevivió los CAR T-cells. Pero lo que estoy tratando de decirles es que hay en segunda línea una aplicación para el Isocell, solamente uno, en pacientes que son ancianos con problemas médicos que ustedes piensan que no van a sobrevivir al trasplante. ¿Por qué? Hubo un estudio que se llama el estudio piloto, y fue exactamente para esta población, para este grupo de pacientes. ¿Cómo podría ser parte de ese estudio? Uno podría ser la edad, y para serles sinceros, esa fue la causa principal para los pacientes que participaron. Edad más de 70 años, 68% de los pacientes. Eso fue lo que les compró el ticket para ser parte del estudio. Ahora, podrías también tener afectada
tú podrías tener falla renal, podrías tener un poquito de falla cardíaca, podrías tener un poquito de falla pulmonar. Ahora, no podría ser severa, ¿no? Te daban un rango. Tu clearance de creatinina podría ser de 30 a 60, pero no puede ser tampoco muy bajo porque la fludarabina es un problema si es que tienes falla renal severa. Igualito, como hay complicaciones algunas veces severas con CAR T-cells, no podrías tener un paciente con falla cardíaca o falla pulmonar severa, ¿no? Tenías que tener un rango, si mal no recuerdo, el IF tenía que ser menos de 50, pero más de 40. Ahora, para ser transparente, una minoría de pacientes tuvieron esos problemas. Como les dije, la mayoría fue simplemente la edad. ¿Cuántos pacientes tuvieron falla del corazón con EF, la fracción de eyección menos de 50%? Un paciente. Uno. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que tienen que leer los detalles del estudio, ¿no? Edad es lo principal en este caso. Pero, ¿qué es lo que vieron? Respuesta completa 54%. Quiere decir que si el paciente es anciano con algunos problemas médicos, todavía pueden sobrevivir CAR T-cells y también pueden tener respuestas muy buenas. Y por eso es que el CAR T-cell también está aprobado en pacientes en segunda línea sin tener en consideración el momento del relapso, si es que ustedes piensan que ese paciente no va a tolerar, no va a sobrevivir trasplante de médula ósea. Ahora, para los colegas que dicen, bueno, el trasplante sí te da te da aplanamiento de la curva y sí te cura pacientes, eso es correcto, pero pueden ver que la línea, y yo soy de Perú, ¿no? No tenemos a veces el armamentario para ayudar a todos nuestros pacientes con todas las terapias que quisiéramos darle, ¿no? Pero, y es cierto, muy, muy agradecidos para tener el trasplante de médula ósea. Ayuda a muchos pacientes, como pueden ver ahí, pero ese aplanamiento de la curva está muy pegadito al bottom, ¿no? A la parte baja de los gráficos, ¿no? Quiere decir que hay bastante room for improvement, hay bastante oportunidad para mejorar, ¿no? La realidad es que el trasplante nos va a fallar a la mayoría. Y necesitábamos hacer algo mejor para nuestros pacientes y ahora finalmente tenemos algo mejor, CAR T-cells. Ahora, otra crítica va a ser el costo. Y eso es una buena crítica. Yo estoy 100% de acuerdo que el costo es obsceno, es muy alto, ¿no? En la izquierda pueden ver un estudio dependiendo de qué es la variable que escojan, ¿no? En este caso están usando una variable que se llama Quality Adjusted Life Years. Y basado en esto, en el estudio de la izquierda, dijeron que en Estados Unidos esto sería cost effective. En el estudio de la derecha dicen, no, CAR T-cells no es cost effective en segunda línea, porque pueden ver ahí el Quality Adjusted Life Years, $1.3 millones en ese caso. Entonces, es controversial. Yo creo que las compañías podrían hacer mucho mejor cuando estemos hablando de costo. Ahora, hay discusiones sobre los pacientes que están en respuesta parcial. Después de recibir RICE chemotherapy, R-ESHAP, R-DHAP chemotherapy en segunda línea, algunas veces vienen a verme después que han comenzado algún tipo de terapia en segunda línea, que es diferente de lo que se hizo en el estudio clínico. Entonces, hago un PET scan para saber qué es lo que está pasando con la enfermedad. ¿Están en remisión completa o están en progresión de disease? Si la enfermedad está en progresión de disease después de RICE, entonces no es CAR T-cells en segunda línea, ¿no? O trasplante en segunda línea. Es CAR T-cells en tercera línea. Acá en Estados Unidos, al menos, así sería el caso. Ahora, ¿qué pasa si están en remisión parcial? Si están respondiendo parcialmente. Entonces, algunos colegas han dicho, bueno, en ese caso deberíamos hacer trasplante de médula ósea. Bueno, hay limitaciones, ¿no? En estos estudios, si ustedes ven el gráfico, de repente se impresionan y dicen, bueno, el autotransplant, la línea roja se la ve mejor que la línea azul. Bueno, pueden ver el p-value, ahí 0.06. Limitaciones, son estudios retrospectivos, no están bien balanceados. ¿Quién decide qué es una remisión parcial? ¿Es el oncólogo? ¿Es el radiólogo? Diferentes instituciones piensan, de repente lo ven diferente. Y no todos los PRs son creados igualmente, ¿no?
depende del tamaño, depende del SUV de tu PET scan. Fue PET scan, fue CAT scan. Lo que estoy tratando de decir es que esto no es tan perfecto como se ve. Y interesantemente pueden ver en las conclusiones, si uno ve a los pacientes que han recibido 2 líneas, no es estadísticamente significativo. Entonces yo creo que esa es la conclusión más importante. Es más, en ASH 2022, como pueden ver, hubo un estudio tratando de ver un poquito más si es que todas las respuestas parciales son iguales, y no, parece que no. Como pueden ver, IPI más de 3 y respuesta parcial es la línea roja que está muy pobre, muy cercana al bottom de la figura, ¿no? A la parte baja de la figura. Entonces, la próxima vez que tengo un PR, yo sí, es un poquito controversial, pero si es un paciente que tiene PR en high IPI, si puedo darle CAR T-cells, yo creo que eso es lo que le voy a dar. Estamos llegando a la parte final de la discusión. Este es un artículo publicado en mayo del 2022. Pueden ver un algoritmo. ¿Qué es lo que pasa si vas con trasplante a la derecha? ¿Qué es lo que pasa si vas con CAR T-cells a la izquierda en segunda línea? Y después, ¿cómo los salvas a esos pacientes en tercera línea? Sí, puedes curar si vas en la derecha con el trasplante, pero es una fracción de los pacientes, ¿no? En esta hipótesis, 5% de repente, 4 veces más en el lado izquierdo, 20%, si es que comienzas con CAR T-cells en segunda línea. Conclusiones. El trasplante es apropiado en un grupo de pacientes particular. De repente, remisión parcial, sí en pacientes que la enfermedad regresa más de 12 meses después. Ahora, les he mostrado, generalmente tú quieres mover tus mejores terapias lo más pronto posible, ¿no? No quieres esperar al final cuando están listos para ir al hospicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el microenvironment, tus células T, incluso los pacientes, el performance status están más dañados después que les das más quimioterapia. Tenemos 2 estudios positivos randomizados en segunda línea que alcanzaron su objetivo primordial. Aparece en las guías nacionales acá en Estados Unidos como categoría número 1, particularmente si el relapso ocurre dentro de 12 meses de la terapia inicial. Está aprobado, tenemos 2 CAR T-cells aprobados por el FDA en segunda línea, y finalmente uno cura más pacientes con CAR T-cells que trasplante en segunda línea. Y nada, colegas, es el final de mi presentación. Quiero, por supuesto, agradecer a muchos de mis colegas, incluso el doctor Fonseca, creo que muchos de ustedes lo conocen, que trabaja conmigo y me ayuda muchísimo. Y nuevamente les agradezco por invitarme, y yo feliz de contestar preguntas. Gracias. Pues muchas gracias a nuestros 2 ponentes. Sin duda, pues creo que el linfoma difuso de células grandes B sigue siendo pues un tema muy interesante, donde hay y seguirán habiendo muchas cosas para discutir. Quiero empezar un poco por las cuestiones más básicas y del día a día para escuchar la opinión de nuestros 2 ponentes y después irnos yendo hacia las preguntas un poco más complejas y específicas, porque creo que todas son importantes. Y de hecho, doctor Muñoz, tenemos muchas personas de Perú conectadas, entonces seguramente estarán muy contentos de escucharlo por acá. Una pregunta inicial que creo que es relevante para la mayoría de los países de Latinoamérica, que son las personas que están aquí conectadas, que sabemos que pues la inmunohistoquímica sigue siendo la base para clasificar los linfomas en la mayoría pues de los países, ¿no? Se tiene poco acceso en muchos lugares a pruebas de FISH y mucho menos a estas pruebas para pues los subtipos moleculares. Entonces quisiera escuchar primero la opinión de la doctora Ramírez y después del doctor Muñoz, para ver si creen que con la inmunohistoquímica es suficiente para pues estratificar a estos pacientes, hasta dónde tenemos que llegar, y finalmente del doctor Muñoz, pues escuchar si en su práctica ya utilizan este perfil molecular o sigue siendo algo más
experimental que en la práctica cotidiana. Empezamos con la doctora Ramírez. Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente esta parte de los clúster, digo, a excepción de ensayos clínicos o grandes instituciones donde a veces los pacientes se secuencian de facto, realmente no se utilizan todavía para tomar decisiones terapéuticas. Entonces, actualmente estamos todavía utilizando pues la inmunistoquímica básica. Se sigue utilizando el protocolo de Hans o de Choi para diferenciar entre centro germinal, no centro germinal. Es interesante que los estudios que se llevaron a cabo con Borte y Brulena, algunos utilizaron inmunistoquímica, pero aquellos que utilizaron perfiles de expresión génica pudieron diferenciar más el beneficio en aquellos que fueron de células B activadas. Pero para la práctica clínica diaria, creo que una inmuno básica para un paciente con un linfoma difuso de células grandes B debería llevar esta parte del protocolo. Y creo que aunque ahorita siga muy discutido qué decisión tomar cuando tenemos una doble expresión, la determinación de BCL2 y MYC es muy importante, y de ser posible la determinación de las ondas para MYC y BCL2 lo debería de ser también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México algunas instituciones como el INCAN lo hace, no existe un algoritmo específico, pero lo hacen algunos tipos de pacientes, pero cuando es posible creo que lo ideal es que la hagas también, ¿no? Pero sí, definitivamente la inmuno sigue siendo el estándar, y tomar decisiones basadas en inmuno es complicada, ¿no? Es por eso que seguimos utilizando derecho. De acuerdo, doctor Muñoz, ¿cuál es tu opinión al respecto? Estoy de acuerdo 100% con la doctora Ramírez. A mí me gusta cuando mis patólogos sí nos dan, ¿no? ABC versus Germinal Center, double, triple hit, o simplemente no tienen estas anormalidades, ¿no? Ahora, los trato diferente, un poquito controversial, ¿no? Porque R-CHOP todavía es rey. El polatuzumab sí va a infiltrar pronto, yo creo, va a estar probablemente aprobado pronto, y van a haber colegas que van a tratar de repente decir, lo voy a usar en este setting o en el otro setting, de repente basado en ABC o basado en non-bulky disease, pero en estos momentos generalmente todavía damos R-CHOP. Todos esos estudios negativos que la doctora Ramírez mostró es muy correcto, ¿no? Hemos tratado de mostrar mejoría, ¿no? BTK inhibitors plus R-CHOP. Acá acabamos de terminar un estudio con PI3K inhibitors plus R-CHOP y tantas. El doctor Nowakowski acá en Mayo Clinic haciendo lenalidomide plus R-CHOP. Pero ha sido pues un cementerio de ideas, ¿no? Esas combinaciones, hasta el polatuzumab, que ha sido un estudio positivo recientemente. Uso todavía R-EPOC en algunos casos, todavía lo doy para el double hit linfoma, even though yo sé que algunos estudios lo han cuestionado esto y dicen que es controversial, pero yo todavía lo uso. Les doy también CNS profilaxis si tienen double hit linfoma. Y algunos dicen que es controversial, pero yo sí les doy eso. También lo uso en pacientes con HIV, lo uso también en pacientes con primary mediastinal B-cell lymphoma. Entonces, hay un subtipo de pacientes que yo todavía uso R-EPOC, pero si ustedes comienzan con R-CHOP, ¿cuántos pacientes tendrían double hit, triple hit linfoma? Es una minoría, ¿no? Entonces, en un mundo óptimo, sí, me encantaría tener todas esas variables. Si no tienes acceso a toda la información, con R-CHOP probablemente vas a dar un tratamiento muy bueno a la mayoría de tus pacientes. Incluso acá en Estados Unidos, cuando hay limitaciones y algunos otros hospitales no pueden hacer todo el FISH para BCL2, BCL6 o MYC, hay hospitales acá en Estados Unidos que solamente hacen hacen el FISH para el MYC. Si el MYC es negativo, entonces automáticamente no puede ser double hit o triple hit. Entonces, incluso acá hacen FISH solamente para el MYC. Gracias. De acuerdo. Otra pregunta que seguramente, bueno, el doctor Mellón quería comentar algo primero. Adelante, doctor Mellón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones muy buenas. Simplemente para dar seguimiento a esta pregunta que hizo la doctora de Michelis, que creo que es la parte fundamental de esta presentación para nuestros países.
en efecto, estos pequeños subgrupos donde se puede demostrar la utilidad de lenalidomida o venetoclax o ibrutinib, o más aún el polatuzumab, que los resultados fueron aún más concluyentes. De todas maneras, hay solamente un 6.5% de diferencia en la supervivencia libre de progresión en el R-CHOP versus el grupo de polatuzumab. Y esto lo digo particularmente por lo que se decía de los costos. Siendo, claro, esta pregunta sé que no es muy fácil de responder, pero ustedes, ¿qué recomendarían a los hematólogos mexicanos o latinoamericanos? Usar el polatuzumab, ¿en qué grupo de pacientes? Ya la doctora Ramírez nos mencionaba de los de ABC de FLIPI alto, pero creo que esta pregunta es muy importante porque sería un error utilizar un medicamento que tiene mucho más costo cuando la diferencia en los resultados no va a ser tan buena. Y esto tampoco le conviene al mismo medicamento porque no se va a demostrar su utilidad. Entonces, ¿cómo poder seleccionar mejor a los pacientes que debieran recibir polatuzumab en vez de solamente R-CHOP? Y si no tenemos claro en nuestro país todos los elementos para analizar de forma global cuál es el perfil de los pacientes. Incluso vale la pena recordar que la expresión de CEMIC o BSL2 a veces no tiene una correlación tan estrecha con las alteraciones de Fish, por ejemplo. Pero es lo que tenemos. Entonces, me gustaría mucho ampliar lo que ya han dicho, si lo podemos ampliar para poder orientar mejor en cuál es la situación actual cuando en los países no tenemos todos los elementos que tienen en los países desarrollados. Sí, podemos empezar con la doctora Ramírez y luego con el doctor Muñoz. Sí, gracias. Pues creo que sí es difícil de contestar todavía. El estudio no fue diseñado para el análisis de subgrupos y o sea, es una conclusión clara, ¿no? Que ponen, o sea, no puedes como generalizar un subgrupo, pero bueno, sí es claro que aquellos con IPI alto se benefician, aquellos pacientes que no tenían enfermedad voluminosa y que tenían células B activadas, ¿no? Que son como que donde más pudiéramos ver que se abra esa diferencia, ¿no? No hay diferencia en la supervivencia global, que en los últimos años ha sido como una crítica importante desde los investigadores para mostrar como realmente una diferencia al momento de estudiar un medicamento. Y creo que pues por ahorita tendríamos que utilizar a lo mejor estos elementos para ir eligiendo grupos. Yo también soy de la idea de que Pola no es para todos. Creo que polatuzumab sí se tiene que dar inicialmente en un grupo de pacientes y probablemente esperar un poco más a que maduren más los datos a largo plazo. Sorprende que las guías en Gran Bretaña hayan autorizado en primera línea, porque generalmente hacen mucho estudio de farmacoeconomía, etcétera, y hace poco aparecieron como dentro de la primera línea y hubo mucha crítica en el Twitter médico al respecto de la aprobación, ¿no? Precisamente porque pues aunque es un estudio que desde el punto de vista estadístico mostró diferencia, esta diferencia pues es un poco limítrofe y sí, tomando en cuenta los costos, habría que probablemente ser como razonar un poquito más en quién. Híjole, yo creo que ahorita el paciente que decidiría llevar a Pola sería este paciente, ¿no? O sea, no voluminoso, no centrogerminal, un IPI elevado, al menos en nuestro contexto, ¿no? No sé cómo se vaya a comportar en Estados Unidos o en otros países ya teniéndolo aprobado por la FDA dentro de la primera línea, ¿no? No sé ahí, ¿qué opina el doctor? Estoy de acuerdo con la doctora Ramírez que me está haciendo la vida muy fácil porque estoy de acuerdo con todas sus respuestas, ¿no? La prueba es que no está aprobado aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si hubiera sido un home run, entonces, porque esto fue presentado en ASH, ha sido publicado en el New England Journal of Medicine,
Generalmente cuando es un home run, es aprobado instantáneamente, casi al mismo momento de la presentación y de la publicación, ¿no? Los meses pasan y todavía no está aprobado, no está en las guías nacionales de Estados Unidos. Esto me recuerda un poquito lo que pasó con el medicamento Brentuximab, ¿no? En Hodgkin's lymphoma. En Hodgkin's lymphoma, ¿qué pasó con el ensayo Echelon 1? Hubo una diferencia de PFS bajito, single digits, ¿no? Similar a lo que hemos discutido. No hubo diferencia de sobrevida global. Entonces los doctores dijeron, no me estás probando que los pacientes viven más y el PFS es muy bajito y esto es muy costoso y te causa neuropatía periférica. ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer en algunos casos, no en otros casos, y vamos a ver qué pasa. Pasaron los años y finalmente hubo un update recientemente que mostró el doctor Ansel de la Clínica Mayo, es el autor principal, que mostró que finalmente sí hay una diferencia de sobrevida global. Entonces, muchos de los doctores que estaban on the fence y no querían recetar el Brentuximab, finalmente dijeron, ok, ahora sí lo voy a dar, ¿no? Yo creo que es algo muy parecido. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades que tienen unas respuestas con el ABVD o con el R-CHOP, tenían respuestas muy altas, ¿no? Entonces es muy, muy difícil mostrar superioridad y toma tiempo a veces mostrar superioridad. Y es posible que necesitamos años para que podamos probar la sobrevida. Me parece que el median follow-up fue como 2 años antes de la publicación, ¿no? Necesitas más tiempo para para probar esa teoría que realmente hay una mejoría de tasa de sobrevida global. Gracias. Muchas gracias. Creo que queda mucho más claro con sus comentarios. Y otro comentario que tenemos, preguntas de la gente que nos está escuchando, que creo que es otro tema que sigue siendo muy controversial. Ya lo comentó un poquito por ahí el doctor Muñoz, pero me gustaría escuchar las opiniones de los dos. Es sobre la profilaxis a sistema nervioso central en este contexto, que creo que es pues de las cosas que cada vez parece ser menor la evidencia y seguimos teniendo poco claro qué es lo mejor que hacer en estos pacientes, y creo que es de las cosas que muchos seguimos haciendo a pesar de que la evidencia no está muy a favor. Pero quisiera empezar escuchando a la doctora Ramírez. ¿Cuál es su postura sobre la profilaxis a sistema nervioso central? ¿A quién qué dar y cuándo darlo en este contexto de difusos de células grandes B? Y después al doctor Muñoz. Y después ya les cambiamos el orden para que no diga todo la doctora Ramírez primero. Gracias. Sí, digo, coincido en que, híjole, hay ya demasiada evidencia de que, pues, no sirve, pero la seguimos utilizando. La verdad es que las dosis altas de metrotexate, yo generalmente prefiero las dosis altas de metrotexate, y aunque la evidencia pues es controversial, tampoco hay una evidencia prospectiva que sea más rotunda para darnos estos datos, ¿no? Lo cierto es que el linfoma difuso de células grandes B, creo que sí hay grupos muy específicos que podríamos decir que tendríamos que discutir la profilaxis al sistema nervioso central. La mayoría de los pacientes no requiere profilaxis al sistema nervioso central. Creo que algunos tipos de linfoma con presentación, por ejemplo, la presentación testicular es un linfoma que definitivamente requiere, o aquellos linfomas doble hit, donde la presentación a veces con afección al sistema nervioso central, o bien la infiltración en la recaída es también importante. Podría discutirse el hecho de profilaxis o no. ¿Cómo darla? Híjole, intratecal, combinarla con el R-CHOP, que a veces termina retrasándote la aplicación del siguiente R-CHOP cuando das metrotexate en el día 1 o en el día +2 o en el día +15. Digo, hay algunos artículos muy interesantes de estas estrategias, pero la Mexican People no tolera este tipo de estrategias, o sea, generalmente termina recorriendo la quimioterapia. No sé, creo que no tengo una respuesta para esta pregunta. Yo la sigo utilizando generalmente en aquel paciente que no tiene infiltración, por ejemplo, un primario testicular, la utilizo posterior a la quimioterapia en 3 ciclos de dosis altas, ¿no? Pero creo que todavía no me he formado una postura clara porque realmente los datos siguen siendo bastante ambiguos alrededor. Doctor Muñoz, adelante. De acuerdo, colegas, es controversial.
Y a veces pienso que nos estamos tratando a nosotros mismos, ¿no? Nos sentimos un poquito mejor cuando hay high risk features y hacemos algo más para tratar de prevenir el CNS relapse, ¿no? Pero estos pacientes están preordained, es como que en algunos pacientes va a pasar si es que le das el CNS profilaxis o no, pero igual todavía sí yo se los doy en algunos pacientes. Por ejemplo, como les dije, si tiene double hit linfoma, por más que sea controversial, yo les doy el CNS profilaxis. Ahora, NCCN Guidelines, como ustedes saben, tiene este score, el CNS rescore, que puedes calcular, y yo trato de calcularlo. Generalmente un paciente que va a tener un IPI score alto también va a tener un CNS score alto, y como la doctora Ramírez dijo, hay circunstancias particulares, ¿no? Breast linfomas, testicular linfoma, adrenal linfomas, esos perirenal linfomas, esos les tienes que dar el CNS profilaxis. Y las guías acá dicen un poquito nebulosas, pero dicen 4 a 8 intrathecal chemotherapies o 2 a 4 high-dose methotrexate. Y yo trato en esas situaciones, yo sí les doy CNS profilaxis, pero yo estoy de acuerdo, no sé realmente si estoy tratándome a mí mismo o si estoy tratando a los pacientes. De acuerdo. Y hay otra pregunta de estas que son un poco de la práctica del día a día en los pacientes, que tiene que ver con biopsias de médula ósea en tiempos de PET. Que creo que aquí sí tenemos ya evidencia un poco más clara, pero ¿cuál es su práctica hoy en día? ¿Qué pacientes hacen biopsias de médula ósea en el contexto de tener accesible PET para todos los pacientes? Empezamos esta última con la doctora Ramírez y después el doctor Muñoz. Okay. Bueno, que la guía dice que la biopsia en linfoma difuso de células grandes se puede hacer cuando tienes un PET negativo. Lo cierto es que si tú tienes una biometría normal y tienes una etapa clínica que ya es 4 porque tienes enfermedad extraganglionar en otro sitio, o una etapa clínica 3, realmente realizar la biopsia de hueso no va a cambiar tu estrategia terapéutica. En una etapa clínica 1, una etapa clínica 2, con una biometría normal, en un linfoma difuso de las grandes B, pues con un PET negativo generalmente tampoco la hago. En un paciente que sí tiene una citopenia importante, generalmente tiendo a hacer la biopsia de hueso independientemente de la etapa clínica en la que se encuentre, ¿no? El otro contexto en el que siempre hago biopsia de hueso es en el contexto del paciente con VIH, porque aprovecho siempre para hacer el mielocultivo. Creo que ahí es fundamental ir a ver la médula ósea. Sobre todo en nuestra población, donde llegan pacientes con CD4 muy bajitos, y creo que es el otro, a mi parecer, el paciente que mandatoriamente también tendrá que tener biopsia de hueso, ¿no? Pero el linfoma difuso en las grandes B con un PET negativo, no, a menos de que tenga citopenia. De acuerdo, doctor Muñoz. Exacto, hay evidencia ambos en linfoma de Hodgkins y en diffuse large B-cell linfoma. Hay estudios que han mostrado que si tienes un PET baseline negativo en el bone marrow, y eso es como casi 100% NPV del Negative Predictive Value, quiere decir que si es negativo en el PET, vas a hacer el bone marrow y va a salir negativo probablemente. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Acá tratamos de hacer bastantes ensayos clínicos, entonces generalmente esos son bien picky y algunas veces como parte del staging te hacen mandatory bone marrows, pero en práctica general, en líneas generales, yo creo que si tu PET es negativo, hay suficiente evidencia como para no sacar esa biopsia de médula ósea. De acuerdo. Y finalmente, otra pregunta antes de hablar de la terapia celular y de los anticuerpos biespecíficos, que tenemos muchas preguntas al respecto, es una sobre los linfomas en el contexto de VIH. ¿Qué tanto estos pacientes están representados en los ensayos clínicos buscando nuevos fármacos o están poco representados? ¿Y cuál es su estándar de tratamiento en esta población? Y ahora sí podemos comenzar con el doctor Muñoz y después nos vamos con la doctora Ramírez para cambiarles. Y yo tengo, sí, muy bien. Yo tengo mi bias, como le dije, el HIV diffuse large B es probablemente uno de esos escenarios en que les doy R-EPOCH todavía. ¿Tengo evidencia fuerte que el R-EPOCH es mejor que el R-CHOP? No, pero eso es lo que
lo que yo hago y cómo están esos pacientes. Lamentablemente no están representados en muchos ensayos clínicos porque son exclusionary, tienen un criterio que los excluye, ¿no? Lamentablemente, porque nosotros sabemos, por ejemplo, CAR T-cells, hay case reports, case series of CAR T-cells en pacientes con HIV y funciona y sobreviven y no les va necesariamente mal. Of course, vas a encontrar un poquito de ambos como debe ser, ¿no? Porque incluso en pacientes sin HIV, las tasas de respuesta globales son como 40-50% dependiendo del construct, pero sí se puede dar. Hay estudios de trasplante de médula ósea autólogo, por ejemplo, en pacientes con HIV. Se puede dar, es safe y también efficacious, ¿no? Entonces sí funciona y no debería estar contraindicado, ¿no? Entonces, cuando trato de aceptar ensayos clínicos, siempre estoy buscando que no tengan HIV como criterio de exclusión, porque esos pacientes sí creo que deberían ser parte de nuestros ensayos clínicos. Y hay evidencia que trasplante o CAR T-cells puede funcionar y los puede ayudar. Gracias. De acuerdo. Doctora Ramírez. Sí, digo, hay un movimiento en los últimos años, ya que actualmente la terapia antirretroviral es bastante potente y hay estudios que demuestran que la supervivencia en un paciente con VIH y en un paciente sin VIH en el contexto de un linfoma difuso es la misma, ¿no? O sea, que realmente no hay una disminución de la supervivencia porque, bueno, este sesgo existía anteriormente, dado que estos pacientes tenían más riesgo de infectarse y probablemente podían causar una disminución de la efectividad del medicamento por mortalidad. Entonces, creo que con las terapias que actualmente tenemos para VIH, realmente estos pacientes tendrían que tomarse como población en general, ¿no? Lamentablemente no es algo que se ha generalizado, hay esfuerzos desde la parte de los investigadores hacia la industria para que se incluyan estos pacientes y hay también esfuerzos muy selectivos como el Consorcio Americano de Cáncer que, bueno, ha buscado hacer estudios específicamente para estos pacientes. Lamentablemente, pues el grueso de estos pacientes y hasta donde llegan este tipo de asociaciones no permite a veces hacer estudios aleatorizados en ellos, ¿no? Entonces, la mayoría de los estudios que ha reportado el consorcio pues son estudios fase 2. No hay ningún estudio fase 3 que compare R-CHOP con R-POCH en estos pacientes. Yo sigo utilizando también R-POCH. A mí también me gusta mucho en el paciente con VIH esta estrategia, sobre todo el ir aumentando de manera progresiva la ciclofosfamida. Y creo que en mi experiencia los pacientes lo toleran bastante bien, ¿no? Sí creo, además, que el manejo multidisciplinario es súper importante en general en linfoma, pero en este paciente mucho más. Y el caminar de la mano con el equipo de infectología y tener un equipo de infectología que tenga experiencia en el manejo de este paciente desde el diagnóstico es fundamental, ¿no? Entonces creo que cada vez hay más esfuerzos. Coincido con el doctor, para mí también, aunque la evidencia sigue siendo una evidencia de estudios fase 2, utilizo R-EPOCH, pero creo que está cambiando un poco la política en general de la industria y también la política desde el punto de vista de los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en poco tiempo ya no sea un criterio de exclusión automático. De acuerdo. Ya pasando un poco a la parte de estas pues inmunoterapias entre anticuerpos biespecíficos y terapia celular, llamó mucho la atención en la charla del doctor Muñoz, pues ver cómo uno tiene la idea de que la terapia celular, las CAR T-cells son altamente tóxicas, que los pacientes van a ir muy mal y sin embargo pareciera que al contrario, que en estos pacientes de mayor edad que no consideramos que sean candidatos a un trasplante autólogo, pueden ser candidatos a algunas terapias celulares y esto va un poco como en contra de la idea de las toxicidades que uno tiene en mente. Entonces, quisiera ver si nos pudiera hablar desde su perspectiva cómo podría comparar las toxicidades de un tratamiento con CAR T-cells versus un trasplante autólogo. Sí, suena bien y no lo mostré, pero yo sí tenía una tabla y en muchos de estos estudios van a poder ver si tienen una pregunta particular, ¿no? Obviamente cuando uno compara CAR T-cells contra el standard of care, las toxicidades, los dos sabores de toxicidad que son particular de los CAR T-cells serían el síndrome de CRS y neurologic toxicities, so cytokine release syndrome
el síndrome de las citocinas y los problemas neurológicos. Y esos van a ser particularmente en el grupo de Axicel, ¿no? O Tizacel o Lysocel. Ahora, no les quiero, como les digo, no es una cama de rosas, ¿no? Eso puede ser problemas severos, incluso letales, ¿no? Por ejemplo, el CRS, y lo tengo enfrente mío, ese slide, no lo mostré, pero para Axicel, el CRS de cualquier grado era 92%, para Tizacel 61%, para Lysocel 49%, CRS cualquier grado. CRS grado 3 o mayor de grado 3, Axicel 6%, Tizacel 5%, Lysocel 1%. Toxicidad neurológica grado 3 o mayor, para Axicel 21%, Tizacel 2%, Lysocel 4%. Quiero decir que no quiero que piensen que es fácil o que los pacientes les va a ir necesariamente bien. Estos pacientes que tienen toxicidad grado 3, es neurológico, CRS, generalmente están en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Tienen hipotensión severa, a veces están con vasopresores, algunas veces están intubados. Hemos visto, ha sido reportado convulsiones, he visto afasia, es muy interesante, ¿no? Están, como ustedes saben, están despiertos, abren los ojos, pero no se pueden comunicar, y eso es causa muchísima frustración con las familias. Y uno puede estar 4 o 5 días y haces la punción lumbar, tomas la resonancia magnética del cerebro, todo sale bien. EEGs para estar seguros que no hay seizures, y como 4 o 5 días después, simplemente como magia, comienzan a hablar nuevamente, ¿no? Pero es una situación muy, muy complicada para los familiares generalmente. El paciente ni lo recuerda generalmente lo que ha pasado, pero la familia, eso sí, te van a agarrar te agarran cuando pueden y te conversan bien fuerte sobre esos problemas que están ocurriendo, ¿no? Pero generalmente esos se recuperan de esos problemas, pero es muy interesante verlo, ¿no? Ver cómo esos pacientes sobreviven estas complicaciones, ¿no? Quiere decir que no es necesariamente fácil para los pacientes ir de un camino o al otro. De acuerdo, muy interesante. Y algo que hay varias preguntas al respecto tiene que ver con que, pues, en muchos países de Latinoamérica y del mundo en general, pues en este momento no hay acceso a terapia celular. Seguramente será un camino no tan fácil, mucho por los costos los que conllevan la terapia celular. Entonces, mucho se habla en distintas enfermedades que los anticuerpos biespecíficos parecen ser mucho más accesibles y que puedan llegar pues mucho antes que la terapia celular, ¿no? Y estas comparaciones creo que están en leucemia linfoblástica, en mieloma y también en este contexto, ¿no? Entonces, quisiera comenzar con la doctora Ramírez. ¿Cuál crees tú que vaya a ser el papel más importante de los anticuerpos biespecíficos en el contexto de este tipo de linfomas? Claro. Los resultados han sido muy interesantes en las diferentes reuniones que han presentado, respuestas alrededor de 50-60% que sostienen a más de 12 meses en a veces linfomas bastante tratados. Creo que los resultados son interesantes. Ahora, el hecho de que puedan ser prácticos, que se puedan, o sea, que los podamos tener en nuestros países, pues no dice que son económicos ni que son fáciles de aplicar, ¿no? Porque baratos no van a ser. Y también es claro que se requiere una infraestructura alrededor de aplicarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros desconocemos totalmente el manejo de un síndrome de liberación de citocinas, este tipo de afecciones neurológicas que es un poco menos común que con las CAR-T, pero la reversión con tocilizumab, cuando recién llegaba blinatumomab, tú tienes más experiencia en ello, de repente enfrentarte a estos pacientes con estas complicaciones que no conocíamos. Entonces creo que, va a ser más práctico, más accesible, no económico, pero que aún así no va a ser para todos lados. O sea, creo que sí va a haber instituciones en las que probablemente se va a crear más experiencia y donde va a requerirse cierto equipo para tratar a este tipo de pacientes con este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, sí, creo que definitivamente esta es una muy buena opción ante pues la tardanza del acceso a CAR-T.
pero aún así creo que tampoco está tan fácil el negocio, ¿no? Creo que va a haber que ir creando experiencia poco a poco en el manejo. De acuerdo. Y un poco de la mano de esto, tomando en cuenta pues lo complejo que es por los costos de los tratamientos y por la infraestructura, pues muchos países sin tantos recursos o incluso países con muchos recursos se han movido hacia terapia celular académicas, ¿no? Alejarse un poco de estas terapias celulares comerciales para buscar desarrollar pues células en ambientes académicos que puedan ser mucho menos costosas. Sé que es una pregunta difícil, doctor Muñoz, pero usted que conoce también, pues, América Latina, ¿cómo ve el panorama para la terapia celular y hacia dónde tendríamos que movernos para que esto sea, pues, accesible lo más pronto posible? Porque parecen, pues, muy claros los beneficios de este tratamiento. Incluso acá es difícil en algunos pacientes dar CAR T-cells, entonces ayuda a tener ensayos clínicos, pueden ser pharma sponsored o de la casa, ¿no? De acá de tu universidad local, tener ensayos clínicos que están investigando terapias celulares novedosas, ¿no? De repente no CD19, de repente CD20, CD22, hay oportunidades. Estoy abriendo un CAR T-cell contra CD70, ambos en B-cell y T-cell linfomas. So hay bastantes oportunidades y yo creo que eso es algo que debemos aplaudir y seguir hacia adelante. Me gustan los comentarios sobre los bispecific antibodies. Hay, como ustedes saben, epcoritamab, mosunetuzumab, glofitamab, odronextamab, plamotamab, so many maps, ¿no? Algunos son intravenosos, otros son subcutáneos. Todos tienen respuestas impresionantes, ¿no? La respuesta completa, algunos 20, 30, 40, incluso algunos 50%. Entonces uno puede decir, bueno, de repente son iguales a los CAR T-cells, pero la crítica va a ser que esos estudios están reportando la información muy, muy rápida. Entonces, generalmente los han seguido por 12 meses o menos en estos reportes que han visto en diffuse large B-cell lymphoma al menos. Entonces, un poco de cautela y yo creo que tenemos que esperar el long-term follow-up de estos bispecific antibodies. Si the data holds up, si realmente esos números se mantienen a largo tiempo. Entonces yo sí creo que eso sería muy, muy beneficioso para nuestros pacientes que no pueden recibir CAR T-cells. De acuerdo. Otro aspecto muy interesante nos mostró algunos datos acerca de algo que además suena muy lógico, que a más líneas de tratamiento, pues los linfocitos T están más cansados, menos funcionales y van a funcionar pues menos bien para hacer una terapia celular. ¿Están utilizando en la práctica cotidiana algún método para medir esta actividad o pues qué tan exhaustos están estos linfocitos T para ver si el paciente se va a beneficiar de una terapia celular o mejor buscar alguna otra alternativa? Muy, muy buena pregunta. En estos momentos la respuesta es no. En ensayos clínicos sí, lo están revisando el fenotipo de las células T. Y por eso sabemos que parece que tener ese CCR7 y CD45 RA positive, parece que ese es el fenotipo que es mejor, ¿no? Para tener ese T-cell fitness y para que te vaya bien con los CAR T-cells, pero en estos momentos, en standard of care, en práctica general, no lo estamos chequeando. Ok, creo que el doctor Mellón tiene una pregunta, comentario. Adelante, doctor. Sí, es un comentario en relación a esto que comentaste, que creo que es importante, porque el doctor Muñoz nos mostró cómo la eficacia de los CAR T en tercera línea se reduce en comparación de segunda línea. Y lo que uno se pregunta es, ¿esta diferencia es debida a que hay más resistencia de la enfermedad o es que los linfocitos T no son tan eficaces después de más líneas? Entonces, sí creo que la investigación en este sentido pues nos puede dar una
una buena respuesta. Y si es así, ojalá, entonces, claro, las cosechas más tempranas pudieran tener una mejor respuesta. De acuerdo, de acuerdo. Y solamente iba a decir, incluso hay ensayos clínicos buscándolo en primera línea. Era el estudio Suma 12, ¿no? Primera línea, uno recibe 2 ciclos de R-CHOP o R-EPOC y hacíamos un PET scan, y si el PET scan muestra Deauville score de 4 o 5, ese paciente podría recibir CAR T-cells en primera línea. Esos resultados ya han sido publicados en Nature, y por eso hay un estudio que va a ser lanzado para, me parece que se llama el Suma 23. Entonces, Suma 12 ya terminó, ha sido reportado, pero no es suficiente para tener approval en primera línea porque no son suficientes pacientes. Entonces, ahora van a hacer un estudio randomizado más grande, CAR T-cells contra quimioterapia en primera línea. De acuerdo. Ana, adelante. Qué impresión esta de la primera línea. Digo, aprovechando este contexto de las células T y al doctor Muñoz, este fenotipo se ha visto tanto en las células T infundidas como en las que pudieran llegar a proliferar una vez en la infusión. ¿Y qué impacto tienen las células, los CAR T autólogos en este contexto? ¿Se podría buscar hacer autólogos con unas células T menos exhaustas? ¿Hay algo al respecto? Sí, muy buena pregunta. Uno, incluso también tenemos acá en ensayos clínicos, no están aprobados los CAR T-cells alogeneicos, ¿no? Quiere decir que hay un donante sin linfoma que no tiene cáncer que ha sacado esos T-cells, ojalá buscando este fenotipo particular, y bueno, los modificas genéticamente en el laboratorio y los pones en el freezer y los tienes ahí listos para cuando algún paciente los necesite, ¿no? Entonces, eso es una opción, ¿no? Tener los T-cells que los has cosechado de alguien que no tiene linfoma y que nunca ha recibido quimioterapia. Vamos a ver, ¿no? Esos ensayos clínicos son preliminares, todavía tenemos que esperar que veamos el reporte final, ¿no? Ahora, muchos me preguntan eso, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto que estamos viendo en el ensayo clínico y hacerlo en el standard of care? Pero en estos momentos no estamos ahí. Los ensayos clínicos coleccionan esa información, lo vemos retrospectivamente nosotros, pero como ustedes saben, tienes que take care of the patient que está enfrente tuyo, ¿no? Entonces a veces no hay tiempo para esperar recibir estos resultados. Es como cuando uno tiene el síndrome de citocinas enfrente tuyo, ¿no? Muchos en los ensayos clínicos te muestran los niveles de interleuquina 6 y el interferon gamma y todos como 12, 15 variables. Cuando tienes al paciente enfermo tuyo, tienes que tratarlo, ¿no? Y entonces generalmente le vas a dar esteroides o tocilizumab. Pero es una buena pregunta, simplemente no tengo una respuesta en estos momentos. De acuerdo. Otro aspecto que ha sido pues muy reportado en el escenario de CAR T-cells en otras enfermedades es el problema con que las células persistan o que duran muy poco tiempo y eso haga que regrese la enfermedad, y en muchos contextos pues se ponen más infusiones a lo largo del tiempo de las mismas células, ¿no? ¿Qué tanto esto es un problema en el contexto del linfoma difuso de células grandes B? Muy buena pregunta. Y yo creo que hay un debate, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Axi-cel, el construct tiene CD28, el Lysocell tiene 41BB. Entonces, ¿qué pasa? El CD28 lo que tú ves es que el pico del T-cells después de la infusión ocurre más rápido y es más alto, pero también cae más rápido, baja más rápido, hay menos persistencia. El 41BB, como T-cell y Lysocell, no te dan un pico rápido, es más insidioso, más despacio, pero te da más persistencia. Entonces la gente dice, ¿cuál es el que importa? ¿Cuál es el más importante? Yo no estoy seguro. Uno ve respuestas completas y yo creo que uno cura algún porcentaje de estos pacientes. No importa si vas con Axi-cel, T-cell o Lysocell, no importa si es CD28 o 41BB.
¿Por qué? Porque esta es una enfermedad agresiva, ¿no? Por ejemplo, imagínate, con R-CHOP, tú comienzas con R-CHOP, 6 ciclos de R-CHOP cada 3 semanas. Los has curado a esos pacientes. Esos pacientes, muchos de ellos no necesitan R-CHOP por siempre, ¿no? Es 6 ciclos y están curados. Es lo mismo con CAR T-cells, una enfermedad agresiva. Tú no necesitas los CAR T-cells de por vida, tú los necesitas por el tiempo que sea necesario para curar la enfermedad y destruir todas esas células cancerígenas. Si tienes CAR T-cells por 6 meses y en 3 meses destruiste todas las células cancerígenas, no necesitas CAR T-cells de por vida. Ahora, nosotros sabemos, como ustedes saben, hay pacientes que han recibido CAR T-cells hace 10 años y están en remisión completa, nunca recibieron terapias adicionales después de los CAR T-cells. Algunos de esos pacientes todavía tienen CAR T-cells y algunos de esos pacientes no tienen CAR T-cells, no los puedes encontrar en su sangre. Quiere decir que no necesitas persistencia de por vida para que el cáncer no regrese. Uno no necesita R-CHOP cada 3 semanas de por vida para que tu enfermedad no regrese. De acuerdo. Y finalmente otra pregunta que un poco pues extrapolada de la información que hay en leucemia linfoblástica aguda, que pues tiene un poco más de tiempo probablemente. Sabemos que las terapias celulares, las CAR T-cells, son pues efectivas para la infiltración al sistema nervioso central en leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué tanta información tenemos de esto en el contexto de linfomas difusos de células grandes B? Funciona. Los T-cells, los CAR T-cells pueden take care of CNS, secondary CNS. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchos de los pivotal trials tenían un criterio exclusionario para CNS linfoma, secondary e incluso primario. Por eso aquí en el label, en el FDA approval, bien clarito dice, no es para pacientes con primary CNS linfoma. Ahora, hay case reports, hay case series de pacientes con CNS linfoma, both primary and secondary CNS linfoma, que han recibido CAR T-cells y funciona. Entonces, off-label, a veces difícil de usar, pero hay ensayos clínicos donde se está intentando y hay respuestas. Entonces, eso es muy prometedor. De acuerdo. Y tenemos otra pregunta también enfocada al sistema nervioso central, que parece que hay mucho interés al respecto, que en un paciente con pues una infiltración secundaria al sistema nervioso central, en un contexto de un paciente que no es candidato a un trasplante autólogo, ¿cuál sería para ustedes hoy en día el estándar de tratamiento, considerando pues drogas que puedan tener función en sistema nervioso central, no actividad en sistema nervioso central? Si quieres, comenzamos contigo, Ana. Sí, en el contexto de una recaída al sistema nervioso central en un paciente que no tiene enfermedad sistémica, pues dosis altas de citarabina, dosis altas de metrotexate que pueden combinarse con citarabina, dependiendo de la edad del paciente, es una opción. El linfoma difuso de células grandes B generalmente tiene sistema nervioso central y enfermedad sistémica, cuando no es un primario sistema nervioso central. Y en ese contexto dar ifosfamida en el esquema de ICE también es una buena opción. La radioterapia como consolidación prolonga un poco la supervivencia libre de progresión en estos pacientes. No obstante, pues el pronóstico sí es pues bastante reservado, ¿no? en estos pacientes, ya que no alcanzan una duración a largo plazo de la respuesta, ¿no? Generalmente se recaen rápidamente. De acuerdo. Y doctor Muñoz, ¿algún otro comentario al respecto? Probablemente nada que adicionar. Sí, high-dose methotrexate, algunos colegas rituximab plus high-dose methotrexate, algunos colegas les gusta rituximab, high-dose methotrexate, Temodar, muchas modificaciones, pero el backbone es methotrexate, high-dose methotrexate intravenoso, ¿no? Algunos ensayos clínicos cuando puedas, ensayos clínicos. Y finalmente algo que me ha impresionado realmente recientemente, un poquito de ibrutinib, lenalidomide y rituximab, es un triplet, no está aprobado, no es en NCCN Guidelines, hay un ensayo clínico que lo está mirando y algunas veces funciona. Me ha impresionado en algunos pacientes, particularmente los que tienen el ABC subtype, ¿no? Pero esas drogas sí tienen penetración en el sistema nervioso central y
Me ha sorprendido un par de veces cuando lo he usado, pero es difícil porque nuevamente no están FDA approved para secondary or primary diffuse large B-cell lymphoma y algunas veces hay problemas con approvals, pero son muchas opciones. Yo diría ensayo clínico cuando puedas. Creo que Ana quería agregar algo. No. Bueno, ya por cuestiones de tiempo vamos a tener que despedirnos. Solo quiero pues dar un último aviso porque hay un par de personas que nos han preguntado en el chat acerca de los pagos a la agrupación, porque al parecer se quieren poner al corriente en sus pagos. Entonces, les pedimos para que puedan aprovechar la última promoción, que quien quiera saber sus deudas y pagar pueda mandar un correo al correo oficina@ameac.org, que es mehac.org, y ahí les darán toda la información. Y yo quiero pues agradecerle a todas las personas que se conectaron para ver esta sesión, a nuestros dos ponentes, porque además tuvimos pues una sesión muy interesante de preguntas y respuestas, y finalmente pues dejarle la palabra al doctor Mellón para los últimos comentarios. Pues sí, muchas gracias a ambos, a la doctora Ramírez y al doctor Muñoz. Creo que ha sido una noche muy útil de información práctica y reciente. Entonces, gracias, doctora Ramírez, gracias, doctor Muñoz. Gracias a Roche por el patrocinio también de la sesión, y gracias a la Clínica Mayo, que está colaborando con nosotros. Si usted tiene la oportunidad, doctor Muñoz, a quien haya que darle las gracias, habrá que hacerlo. Estamos muy emocionados y agradecidos con la contribución que hace la Clínica Mayo, no solamente en las sesiones, también en el Congreso, y esto enriquece, por supuesto, la oferta académica de la agrupación de hematología. Y les recuerdo nuevamente, como ya dijo la doctora de Michelis, a los hematólogos jóvenes o a quienes quieran tomar este curso de actualización, pueden hacerlo a través de la agrupación. Está próximo a empezar el siguiente fin de semana, entonces háganlo si tienen interés de tomar este curso. Pues buenas noches a todos, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a todos, incluyendo a nuestros dos extraordinarios ponentes y a la doctora de Michelis por su coordinación. Muchas gracias y pasen buena noche.